Minutos, les compartíamos hace algunos minutos el nuevo comunicado del ELN en el sentido en que están dispuestos a seguir conversando con el gobierno, a mantener los diálogos de paz y justifican el ataque a los militares en el sentido de que ellos seguirán defendiéndose cada vez que sientan que las Fuerzas Armadas de Colombia pues los atacan, como corresponde a las Fuerzas Armadas de Colombia en situación de defensa de los colombianos. Nos acompaña el senador Iván Cepeda de esta hora. Senador, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días, Gustavo. Es un gusto saludarlo a usted y a toda la gente que nos escucha. ¿Qué pasó finalmente en todas las reuniones que tuvimos en los últimos días, los diálogos con el presidente de la República, el encuentro de los negociadores? ¿Qué vamos a hacer con el ELN, senador? Bueno, en la pasada semana hemos tenido un diálogo muy detallado con el presidente Gustavo Petro y también con el grupo de países garantes y acompañantes del proceso de paz, la Iglesia, la misión de las Naciones Unidas, y de ahí ha quedado claro que vamos a seguir un curso muy definido y que tiene básicamente tres componentes. Primero, la necesidad de que el ELN deje claro si está haciendo un diálogo para fortalecerse en términos militares. Eso se desprende de un análisis que ha hecho el presidente, un análisis histórico de otros procesos de paz. En segundo lugar, que se va al tercer ciclo de conversaciones sobre la base de que de ahí debe salir un par de acuerdos. El primero tiene que ver con un cese al fuego y de hostilidades que deje muy claramente establecido con hechos que se busca precisamente esa paz o esa salida del conflicto armado. Y en tercer lugar, que el presidente va a atender la invitación de múltiples organizaciones y comunidades que están reclamando en los territorios del país que cese esa violencia y que se avance definitivamente hacia la paz dialogada con el ELN. Senador, muchos colombianos se siguen preguntando, en todos los niveles, si existe un ELN o son varios. Bueno, esa es la pregunta que también hará la delegación del gobierno al ELN y concretamente con relación a un hecho puntual. Es decir, el ELN ha sido reiterativo, concretamente su delegación, en los diálogos que tenemos, que allí está representada toda su organización. Pero en estos días hemos tenido conocimiento de un comunicado cuya autenticidad pues ya ha reconocido el propio ELN, de uno de sus frentes, diciendo que pone en tela de juicio, pone en duda los diálogos que estamos realizando. Entonces, ese hecho que no había aparecido hasta ahora en las conversaciones con este grupo sí debe ser objeto de una aclaración, porque no es normal que uno de los grupos o de los frentes de guerra anuncie que se distancia de estos diálogos y que entonces eso lo vemos como un hecho trivial. No, aquí hay una situación y el ELN nos debe dejar en claro si ese frente está comprometido con lo que estamos discutiendo en la mesa y pactando, porque ya se han firmado 9 acuerdos por parte de la delegación del ELN con la delegación del gobierno, entre ellos la agenda que vamos a seguir en los diálogos. Si esa firma que ellos han hecho en los documentos que hemos pactado compromete también al frente de guerra en cuestión, o si solamente compromete a la dirección nacional de esta organización y a otros frentes de guerra, pero no a ese en particular. Sí, senador, y dicen algunas personas bien informadas que el frente de guerra al que usted se refiere es el occidental, que opera en Chocó, pero que también el frente de guerra que está en el Cauca podría en próximas horas decir algo en sentido parecido. Pero, senador, ¿hay algún punto rojo para este gobierno, digamos, para que pararse de la mesa como hicieron otros gobiernos? ¿Usted prefiere los puntos que las líneas? Pues, bueno, la línea roja, sí, no, mejor. Si hay una línea roja, porque desde pues el asesinato de Monseñor Jesús Emilio Jaramillo hace tantos años, el ELN siempre hace lo mismo, siempre termina siendo un acto
que es imposible de justificar. ¿Hay alguno en este caso? Escuela de cadetes. Por ejemplo. No, este gobierno no procede con amenazas o con declaraciones en las que fija de antemano condiciones. El gobierno va actuando de acuerdo a lo que vaya constatando. Hasta ahora hemos avanzado con el ELN, repito, en 9 acuerdos. Se presentó o se han presentado, porque no se trata solamente del hecho del atentado contra los militares, los jóvenes soldados en el Catatumbo, que hemos condenado de una manera vehemente por las circunstancias que han rodeado este episodio y por el dolor que ha causado al país y a las familias de estos jóvenes soldados, sino también otros hechos que hemos podido ver en Arauca, en el departamento del Chocó, en el departamento del Cauca, en la zona del Catatumbo, en fin, una serie de situaciones que nosotros estamos por abocar en la mesa de diálogos, buscando un acuerdo en términos de un cese bilateral, repito, de fuegos y hostilidades. Si eso no se concreta, pues juzgaremos sobre esa situación, porque es difícil adelantar diálogos sin que se logre precisamente establecer las condiciones que le van a dar credibilidad, confianza al país para avanzar en estas conversaciones que tenemos. Si eso no se da, lo que puede ocurrir, y eso lo hemos dicho claramente, es que el proceso entra en una fase en la cual no tiene credibilidad, se desgasta, lo que se conversa es inmediatamente contradicho por las circunstancias y los hechos que se presentan en el terreno, y así es difícil que se mantenga obviamente un proceso de conversaciones. Así que aquí vamos juzgando y tomando decisiones de acuerdo a lo que se puede ir avanzando, o si hay también retrocesos o estancamientos con el ELN en la mesa. Senador, el comandante del ELN, Antonio García, en su publicación de hace unas horas en Voces, la página y el medio que publica el pensamiento del ELN, insiste en que lo que hace esta guerrilla simplemente es responder a los ataques de las fuerzas militares y del gobierno. Y sigue insistiendo al final de este comunicado que mientras el gobierno colombiano sea esquivo y poco cumplidor, dicen ellos, no van a hablar de cese al fuego. Lo que uno interpretaría después de leer lo que ellos publican es que lo que el ELN está esperando tal vez es que sea el gobierno el que dé el primer paso de cesar estas acciones militares. ¿Estaría el gobierno dispuesto a eso? Nosotros no procedemos así. Es decir, esto no es con mensajes que van y vienen por cuentas de Twitter y entonces uno hace una declaración hoy y mañana hay otra. No. Aquí hay un procedimiento claramente reglado y acordado, y ese procedimiento es que hay 2 delegaciones que están sentadas en una mesa de conversaciones. La nuestra recibe instrucciones precisas del señor presidente de la República y ya las recibió. Las hemos hecho públicas, se han comentado, el alto comisionado de paz y el jefe de la delegación, Oti Patiño, las han dado a conocer, y de acuerdo con esas instrucciones vamos a proceder. El señor comandante o los señores comandantes de frente del ELN podrán hacer las declaraciones que tengan a bien o que se les ocurra hacer, pero es con su delegación que nos vamos a entender, y si se pactan cosas en la mesa que luego se incumplen, pues obviamente tendremos que tomar decisiones sobre esa base. Pero por ahora lo que hay es una muy clara orientación del presidente, y con esa orientación vamos a la mesa de diálogos. Senador, con inmenso respeto, no se procede por Twitter, pero fue por Twitter que el presidente nos metió en el asunto del cese al fuego, que fue desmentido por el ELN. Hay que sacar el dedito del teléfono a veces, ¿no? El episodio que ocurrió en diciembre, pues sí tuvo mensajes de Twitter, pero sobre todo tuvo un decreto, que fue el que asumió el presidente
sobre la base de una intención y una información que él tenía en ese momento, y que buscaba precisamente esto que estamos discutiendo ahora, un cese bilateral de fuegos y de hostilidades. El presidente tiene como imperativo, como deseo, preservar la vida de las comunidades, de los miembros de la fuerza pública e incluso de los integrantes de esta guerrilla para que podamos llegar cuanto antes a la paz. Y por eso tomó esa decisión. Ahora esa decisión fue objeto de una discusión y ahora es precisamente objeto de un diálogo y de una negociación, cosa que hubiéramos querido que se presentara pues de una manera más sencilla, porque le hubiera precisamente ahorrado la vida a esos 9 jóvenes que fueron muertos en Catatumbo. Y ojalá pues preservar la vida también de, repito, pobladores en muchos territorios donde el ELN está desarrollando acciones, y también, eso el presidente lo ha dicho, de los propios integrantes de esa guerrilla que también son colombianos, que están metidos en este conflicto armado que se prolonga ya por 6 décadas. Así que el deseo y la aspiración del presidente de tener un cese al fuego lo antes posible creo que no puede ser reprochado. Senador, finalmente, ¿cuándo tendremos fecha y escenario para el siguiente diálogo, para el reinicio? Creo que eso es lo que en este momento se está conviniendo, y apenas haya sobre esa materia información suficientemente clara y objeto ya de una decisión bilateral, pues será comunicada. Senador, muchas gracias, muy amable.